Les hago la pregunta, ¿cuánto les hubiera gustado estar presente en ese día? Para mí, que he servido al Señor por décadas, el libro de los Hechos es una colección de eventos que honestamente me hubiese gustado estar presente en todos ellos. Este es el primero. ¿Cómo hubiese querido ser parte de ese grupo de 120 sobre los cuales cayó el poder de Dios y de repente se produjo esa transformación increíble? Y uno dice, qué linda experiencia, qué lindo regalo. Y lo que me alienta de este párrafo es que lo mismo que pasó en aquel día bien puede pasar hoy en este lugar, y cada vez que nos reunimos en el nombre del Señor, si reunimos las condiciones que Él nos plantea. Es por eso que en esta mañana mi tema es aquella primera reunión. Y noten que pongo la palabra reunión con toda intencionalidad. No puse culto, no puse servicio de adoración, puse la palabra reunión. ¿Por qué? Porque acá, en todos los lugares donde vivimos, hay distintas palabras que se usan para describir un evento. Acá en Norteamérica corre el servicio de adoración, ese es un término que en español no tiene mucho sentido. En nuestra iglesia en Argentina, cuando decíamos vamos, no decíamos al culto, porque sonaba culto de los falsos, íbamos a la reunión. ¿Por qué? Porque se supone que cada una de estas reuniones es una reunión ¿con quién? Con Cristo. Es un encuentro con Él. No venimos para cumplir un ritual, no venimos para hacer ciertas cosas que parecen obligatorias, sino porque genuinamente de corazón esperamos tener un encuentro con el Señor. Eso debería ser todo culto, servicio. Idealmente, cada vez que nos reunimos, ustedes y yo tendríamos que esperar tener un encuentro genuino, poderoso, transformador con la persona de Cristo. Es por eso que en estos cortos minutos voy a tratar de hacer un overview de lo que es este sermón, para que tengan una idea de cómo fluye el pensamiento. Estoy convencido que al leer lo que acabo de leer en estos momentos, para muchos que se están acercando al camino de la fe, es algo muy difícil de comprender, lo entendemos. Por eso, hoy voy a hacer un overview. Los próximos domingos voy a ir analizando detenidamente algunos distintos aspectos de este sermón brillante. Así que no se desenchufen, hay esperanza. Aguántense, ya vamos a ir entendiendo mucho más la riqueza, la belleza que contiene este primer discurso que el apóstol Pedro predicó. Ahora, el Espíritu Santo cae. Y ustedes y yo ya lo vimos hace 2 domingos sobre los creyentes y produjo una conmoción en toda la ciudad, de manera que miles de personas se acercaron a ese lugar preguntándose qué fue este ruido, qué pasó. Y cuando vieron a aquellos hombres que sin haber ido a la escuela les hablaban en el idioma de ellos las maravillas de Dios, dijeron, ¿qué es esto? Y entonces allí, en ese día, nació la iglesia de Jesús. Y lo primero que hizo la iglesia, guiada por Pedro en este caso, fue presentar un sermón. Cuando yo me acerco a este relato, lo primero que quiero llamar vuestra atención es la audiencia. Eso lo leímos en los versículos 1 al 14 hace 2 semanas. Y es que todos los miembros de la iglesia durante 10 días habían estado orando en un mismo espíritu, clamando y pidiendo al Señor por lo que Él había prometido que iba a mandar. Hermanos, esto tiene una importancia que no hay palabras para enfatizar lo suficiente, lo valioso que es. Miren, hoy vivimos 2000 años más tarde y estamos orando por un avivamiento porque creo que como nación estamos en caída libre y las cosas van en mala dirección y las cosas cada vez están poniéndose peor. Y en estos días vemos cosas que nos choquean y la única manera que puede cambiar esto es una visitación poderosa de Dios una vez más. Ahora,
Muchas veces los creyentes más nuevos no ven la importancia que tiene su presencia en la casa de Dios en un día como este. Hablamos de ir a la iglesia. Hermanos, nosotros venimos acá porque tenemos una reunión con Jesús. Y cuando estamos reunidos con Él es que las bendiciones se hacen posibles. Cada persona que colabora con su presencia no se imagina el impacto que está haciendo, porque el Espíritu Santo que vive dentro de él manda olas de poder invisibles que él no se da cuenta, ella no se da cuenta, pero que la perciben todos los que se acercan a las cosas de Dios por primera vez. Ese es el poder de la iglesia. Yo lo he dicho muchas veces. ¿Por qué será que la mayoría de la gente se convierte al cristianismo en la iglesia, no allá afuera? Porque cuando la iglesia está reunida, el poder del Espíritu fluye desde el cuerpo de los creyentes, porque somos templos del Espíritu. Nunca lo olvidemos. Entonces, en este caso, los discípulos habían estado unánimes y en este día están unánimes. Noten bien. Cuando Pedro se pone de pie para hablar, no lo hace solo. Ustedes y yo vemos todos los días en la televisión que cuando habla el presidente o quien sea, siempre atrás hay un grupo de quienes. De gente que teóricamente se supone están diciendo apoyamos al presidente o a quien sea, ¿no es cierto? En este caso, los 11 que hace 40 días estaban cortando en pedacitos para ver quién era el mayor y el más importante, en el mismo espíritu de humildad se unieron a Pedro y él pasó a ser el vocero de los 120. Realmente muy notable. Eso solamente se logra cuando el Espíritu Santo ha tomado el control de un individuo. ¿Qué es lo que necesitamos más que nunca en el día de hoy? La unión del pueblo de Dios. Allí comienza el avivamiento. Es inevitable. Es imposible no verlo. Y recuerda, tú eres, en las palabras del apóstol Pedro, una piedra viva, fundamental para levantar un edificio en el cual Dios pueda morar por el poder del Espíritu. Pero lo que encuentro también que como en todo culto cristiano o reunión, había dos grupos, ya los vimos. Un grupo de gente piadosa que había venido a Jerusalén buscando respuestas y que se acercaron a preguntar, ¿qué es esto? Y damos gracias por esas personas que vienen con preguntas legítimas, buscando de Dios. El apóstol Pedro no los desilusionó. Pero también estaban los otros que vinieron en la peor manera posible, vinieron con un espíritu de burla, y el apóstol tampoco los decepcionó. Porque tantas veces alguien que entró por esas puertas riéndose, un día terminó aquí al frente de rodillas, confesando: Dios estaba acá y yo no lo sabía, esto es casa de Dios y puerta del cielo. Un día un hermano me dice: pastor, ¿usted sabe quién tiene sentado ahí en los bancos? Ese es horrible como persona, échelo. Y yo le digo: si yo lo he hecho, ¿cómo es posible que Dios lo va a alcanzar entonces? Este es el lugar para los burladores y las malas personas. A propósito, ¿alguno de ustedes era buena persona antes de convertirse? Todos teníamos nuestras verrugas y nuestras historias, ¿no? Pero bendito sea que el Evangelio es la gracia del Señor y la misericordia. Así que aquel día hasta los burladores, estoy seguro que dentro de los 3.000 debe haber habido unos cuantos de ellos que cambiaron el curso de su vida rumbo al cielo. Gloria sea al Señor. Pero déjenme llamar entonces, para que lo recuerden, 3 características del sermón de Pedro. Porque ¿se dan cuenta la importancia que tiene este relato? Aquí encontramos el primer sermón cristiano. Esta es la primera vez que escuchamos a un predicador, aunque no tuvo un púlpito como este, proclamar lo que es el corazón de nuestra fe. Y ustedes no van a creer, pero estos sermones de Pedro y de Pablo, que vamos a ver más adelante en este libro, han sido el fundamento de nuestra tarea. El domingo que viene les explico un poco más de los detalles.
Pero déjenme señalar 3 características que les puse ahí, en la pantalla. Primero, que Pedro no tuvo tiempo para prepararse. Se encontró con la multitud y no iba a perder la oportunidad. Y abriendo la boca, dice, esto habla de espontaneidad. Pedro no habló como catedrático, habló como un testigo, como alguien que había vivido lo que ahora predicaba. Es la primera gran característica de un hombre que es usado por Dios. Y entonces fue a lo que era el fundamento de la fe hebrea. ¿Qué cosa? Las Escrituras, la Biblia, el Antiguo Testamento, como le llamamos hoy. No vino a contar su testimonio, no estamos hablando de esto, ¿no es cierto? Esto es para nosotros, para enriquecernos, pero en este caso era un contexto distinto. Allí había gente que tenía que escuchar el tema central de la fe, y era Cristo Jesús. Y por lo tanto, noten bien, porque leímos 3 párrafos de la Biblia que cita Pedro. Y la pregunta que me hago, sacó el celular y dijo, a ver, hermanos, esperen, vamos a buscar. No, Pedro la tenía toda memorizada como buen chico judío que había sido un día. Ustedes saben que los judíos hasta el día de hoy habitualmente se memorizan todo el libro de los Salmos. Si juzgamos nuestro nivel espiritual por ese test, saben a dónde nos vamos todos, ¿no? Pero Pedro evidentemente tiene memorizado a Joel, los Salmos, y es lo que utiliza la Biblia para probar la veracidad de lo que va a predicar. Segundo, enfatizó la persona de Cristo, como lo vemos en un minuto. Si hubiera sido un predicador de los contemporáneos, hubiera hablado de cómo ser exitoso, cómo tener finanzas, dejar de sufrir, si te va mal, ustedes saben. Pedro comprendió, sabía muy bien que toda persona que en este mundo está sin Cristo, voy a decir lo que decía Aristóteles, está fregado en serio, por toda la eternidad y muy mal. Pedro no creía que si sos exitoso y vivís en Beverly Hills y manejás 5 carros del año y tenés una mansión de $500 millones, te vas a salvar de la ira de Dios. Con Dios no hay excepciones, señores y señoras. Y lo que todo ser humano necesita en este mundo es a Cristo Jesús, porque sin Cristo Jesús estamos bajo la ira de Dios y vamos a terminar en el lugar que usted no quiere ir. Por eso lo más importante de este sermón es Cristo. Y lo más importante que tiene la iglesia es anunciar a Cristo, porque sin Cristo el automóvil no funciona. Y lo tercero que encuentro es que el sermón fue muy persuasivo. Hay gente que habla y pone a la audiencia a dormir. Hay gente que habla y uno sale frío. Más adelante vamos a ver que los atacaban tuvieron que reconocer que Pedro no era un hombre de letras, no se había formado en la Academia Filosófica de Atenas ni en el Templo de Jerusalén. Dicen que se dieron cuenta que eran hombres comunes y corrientes, pero que habían estado con Jesús. Y a lo largo de la iglesia Dios ha querido confundir la sabiduría de los tontos del mundo, pensando de que la iglesia va a crecer con esto y aquello. Mis hermanos, lo que Dios está buscando es un hombre y una mujer de fe, que crea en Jesús, que crea que la oración mueve montañas y que cuando predicamos bajo la unción del Espíritu no hay fuerza que pueda resistir. Es por eso que cuando aquella gente escuchó el mensaje, no salieron diciendo, y bueno, qué interesante la charlita que nos dio el palabrero ese. Sintieron de golpe que algo les penetraba el corazón y que estaban metidos en un problema hasta acá. Y entonces dijeron, señores, ¿qué haremos? Denme una solución. Y bendito sea que el apóstol estaba listo para hacerlo. Lo otro que quiero llamar vuestra atención es el contenido del sermón. Vuelvo a reiterar.
las características bíblico, cristocéntrico, persuasivo. Pero vamos a mirar por unos minutos el contenido de este sermón. Lo primero que encuentro, allí está, es que entre los versículos 16 al 21, Pedro los va a llevar a una profecía del Antiguo Testamento que se encuentra en nuestra Biblia, en el libro de Joel. Toma lo que está en el capítulo 2 de ese libro y lo presenta en 3 tiempos. En un par de domingos les explico todo esto con más detalles. Les habló que en el pasado Joel había profetizado este día, diciendo que iba a llegar el día cuando Dios iba a enviar su Espíritu Santo sobre todos aquellos que tenían fe para recibirle. Y que como consecuencia vendrían vidas transformadas, poderes indescriptibles. Por eso, si ustedes leen, vuestros jóvenes, ya lo vamos a explicar. Lo que confunde para el que lee primero es que de golpe parece que Joel habla de algo y de repente salta al futuro. Y eso es lo que hace. Porque en el versículo 19 y 20 habla de los acontecimientos que precederán a la segunda venida de Cristo. Eso todavía no ha llegado. Y entonces, para este tiempo presente nos dice que la gran característica de esta edad sería: todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta es la gran distinción de esta edad en que tú y yo vivimos. Alguien podrá decir, vivimos en la edad contemporánea, vivimos en la edad tecnológica, vivimos en la edad desde la perspectiva del cielo. Esta es la edad cuando cada ser humano puede invocar el nombre de Dios y recibir el regalo más precioso que es la vida eterna. Esa es la gran característica. Entonces, Pedro sigue avanzando y va a declararnos 5 cosas acerca de nuestro bendito Señor. ¿Cuáles son ellas? Vean el versículo 22, porque allí nos va a hablar de la encarnación del Señor. Hombres de Israel, oigan estas palabras. Jesús de Nazaret fue acreditado por Dios ante ustedes con hechos poderosos, maravillas y señales que Dios hizo por medio de él entre ustedes, como ustedes bien saben. Primero, de que Dios se hizo hombre en la persona de Cristo. Damas y caballeros, ¿cuál es la gran pregunta de la raza humana? ¿Cuál es el tema más importante que puede estudiar? ¿Cuál es lo más importante que tiene que entender? ¿Quién creó todas las cosas? ¿Quién me dio la vida? ¿De dónde vengo yo? ¿A dónde voy? ¿Qué me espera un minuto después de la muerte? Ninguna otra ciencia es más importante que esa. ¿Tienes contestadas esas preguntas? ¿Lo sabes? ¿Lo puedes responder exactamente? Y ese Dios, Él es espíritu, porque si tuviera cuerpo estaría limitado a un solo lugar, pero al ser espíritu es tan grande que puede contener el universo. Pero bendito sea, Él un día decidió crear la raza humana y cuando hicimos la mala decisión de darle las espaldas, solamente porque Él nos ama con amor eterno, Dios se hizo hombre. Y noten bien que dice Pedro aquí, Jesucristo, un hombre. Que el creador, espíritu de las galaxias, haya hecho lo que hizo, que es hacerse uno de nosotros para poder salvarnos. Por lo tanto, hay gente que pregunta, ¿dónde puedo encontrar a Dios? Compre una Biblia y empiece a leerla. Porque Dios se revela en su palabra. Nos dice la creación que es un Dios de mucho poder y de gloria. La conciencia nos dice que es un Dios santo y recto. Pero en los evangelios encontramos la sonrisa de Dios que nos dice, porque de tal manera
Amó Dios a Jorge y a cada uno de ustedes, de manera que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, si queremos conocer a Dios, comencemos a buscar en la Biblia. No va a pasar mucho tiempo hasta que el Espíritu Santo te atrape el corazón, te saque el velo de la mente y te hagas un cristiano. Pero lo cual me lleva a lo segundo que dijo Pedro con respecto a la persona de Cristo, y lo encuentran en el versículo 23, y es la obra redentora del Señor. Muchos dicen, ay, sí, Jesucristo fue el mejor maestro, es el ejemplo de cómo tenemos que vivir la vida. Si esa es tu idea de Cristo, te vas a ir al infierno, porque Cristo no vino para enseñarnos a vivir. ¿Qué dice el versículo 23? A este, que fue entregado por el predeterminado consejo y el previo conocimiento de Dios, marquen esas dos frases. Antes que el universo fuera creado, Dios ya lo tenía todo predeterminado y ya lo sabía todo. Y este iba a ser su plan. Que iba a crear una raza como ustedes y yo, que le íbamos a dar las espaldas. Y que sin embargo Él mismo iba a pagar el precio más grande para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados con Dios. ¿Asombroso? Muy asombroso. Por eso, paradójicamente, contradictoriamente, lo más importante de la vida de Cristo es su muerte. Porque si Él no moría, no hay reconciliación posible con Dios. Ustedes y yo vamos a morir en nuestros pecados. Estamos destituidos de la gloria de Dios y somos candidatos firmes a la ira de Dios. Por lo tanto, el Señor tenía que morir en tu lugar y en el mío si podíamos recibir salvación. La obra más grande de Cristo no son sus milagros, eso muestra su compasión. La obra más grande de Cristo no son sus enseñanzas, aunque son el fundamento de la fe. La obra más grande de Cristo la obra más grande de Cristo es lo que hizo en la cruz del Calvario cuando ganó para ti vida eterna por siempre jamás. Y eso es lo que Pedro les dice. Ese era el plan de Dios y ustedes lo cumplieron sin darse cuenta. Qué cosa, ¿no? Qué misterio. Que mientras ustedes y yo estamos viviendo, Dios lleva el transatlántico al puerto de destino. Y sin embargo, los pasajeros adentro del barco pueden hacer lo que se les da la gana y no saben que están cumpliendo la voluntad de Dios. Misterioso, muy misterioso. ¿Alguien me lo puede explicar? Venga al frente y yo lo escucho. Este es el misterio de nuestra fe. Estos son los misterios de la grandeza de Dios. Los recibimos por la fe, porque es la fe que nos da el Espíritu. Avanzando, encontramos que en el versículo 24, Pedro comenzó a hablar de la resurrección del Señor. Porque maestros por docenas, gente ejemplar por docenas, gente que inclusive murió como héroes por docenas, pero alguien que se haya levantado de los muertos, uno solo en toda la historia. Su nombre es Cristo. Porque Él es Dios y tiene poder ilimitado. Es por eso que si ustedes miran, le puse ahí que Pedro una vez más utiliza el libro de los Salmos ahora y hace referencia a 3 salmos que los judíos conocían muy bien y no lo habían querido entender, donde les dice, miren, David ya se los dijo, el Mesías tenía que resucitar de los muertos. Y ellos no lo habían querido entender. Pensaban en un Mesías político. Cristo vino para resolver el problema más grande, el problema del pecado. Y entonces, luego que les da estas citas, viene a decir algo más del Señor. Versículo 33. Y es que habiendo resucitado de entre los muertos con pruebas indubitables, entonces el Señor ascendió a la gloria. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, entonces ha hecho lo que ustedes acaban de ver. Vaya,
¿Tiene importancia? Hace unos domingos atrás, pues tendrían que conseguir el sermón, los que no lo escucharon, cuando hablé de la ascensión de Cristo, la importancia que tiene. Y en el versículo 36 va a hablar de la exaltación del Señor. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Damas y caballeros, a todos los jovencitos que dicen, ¿yo qué me importa de Dios? A todos los que dicen, yo voy a vivir dándole las espaldas a Dios. Dios no tiene nada que ver en mi vida. Bueno, vean lo que dice que Dios ha decretado por la obra que Cristo hizo. ¿Cómo dice? A este Jesús, a quien ustedes crucificaron, ese mismo, no otro, el único. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Marquen bien. ¿Cómo dice Filipenses capítulo 2? Que a la luz de toda la humillación que Cristo vivió, dejando la gloria y viniendo a nuestro mundo y tomando la forma de un esclavo y muriendo la peor muerte para salvarte a ti y a mí, Dios le levantó y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En el día de hoy, Cristo es burlado, pisoteado. Tengo malas noticias para la raza humana. Todo el que no confiesa a Jesús, un día va a doblar su rodilla. Anyway, le guste o no le guste. Pero será demasiado tarde para tener salvación. Bendito el hombre y la mujer que hoy el Señor te toca el corazón y dice, Señor, te necesito. Porque con este corazón de piedra y este cerebro oscuro que tengo por el pecado, me pierdo. Dame tu misericordia, atiéndeme tu gracia. Dame un corazón sensible, dame un corazón que responda a tu voz. Mis hermanos, Él es el Señor. Es el Señor de la historia. Es el Señor de cada vida. Tu vida no es tu vida. Hoy estás vivo porque el Señor te la presta. El Señor dice, hijo, basta, y te vas. Y nos vamos. Ya ven, hace un rato estábamos escuchando esta historia tan inspiradora de Jorge. Nos recordaba que para Héctor, un hermano amado, el Señor dijo, Héctor, vamos a mi presencia. Hoy está con el Señor. Pero ya ven, a Jorge le dijo, te quiero en este mundo, todavía tenés mucho que hacer. Y ahí está con nosotros cuando humanamente la ciencia hubiera dicho, es imposible. No para el Señor. Porque Él es el Señor. Él define cuánto tú y yo vivimos y por lo tanto bien haremos cada día en darle la gloria y respetarle y reverenciarle y amarle. ¿Quieres larga vida? Respeta a Jesús, honra a Jesús, sirve a Jesús, ama a Jesús. Y Dios se va a encargar de darte todos los beneficios que no te puede dar ni el Medicare, ni el Medical, ni la... Ustedes saben. Mucho más grande que todos los sistemas humanos es el poder del Cristo resucitado. La ciencia corre hasta cierto punto. Jesús está por sobre la ciencia. Los hombres dicen esto. Jesús tiene la última palabra. Él es Señor. Y por lo tanto, tenemos que recordar que Él es el Cristo. Eso era para los judíos, cabeza hueca y corazón de piedra. Que el Señor les había profetizado que iba a venir un libertador, un Mesías. Y sin embargo ellos, enceguecidos, no pudieron ver al Señor y terminaron haciendo lo que hicieron. Lógicamente no todos. Pero a mí siempre me asusta que el 90% de la gente no tiene decisión propia, opinión propia. Un grupo minoritario dijo, mátenlo, y todos, mátenlo, mátenlo. Y se echaron sobre ellos mismos la sangre del Señor, y hasta el día de hoy el pueblo hebreo sigue pagando el precio de esa decisión tan espantosa que hicieron.
Y cuando leo Apocalipsis, lo que les espera todavía. El Señor dijo, ustedes no me van a volver a ver más hasta que digan, bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Damas y caballeros, Cristo está vivo y Cristo es Dios y Cristo es Señor y es el Mesías que Dios ha enviado para tu salvación. Para que tú puedas recibir perdón de pecados. Es el regalo más grande que podemos recibir. Adopción en su familia, la esperanza del cielo por siempre jamás, el poder para vivir una vida diferente. Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando el preacher terminó de predicar, vean la reacción de la audiencia. Entonces, cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? Mis hermanos, qué término tan interesante el que usa el libro. Acá dice que, ¿cómo dice? Se afligieron de corazón. Otras versiones dicen, se compungieron de corazón. La versión inglesa dicen, fueron cut to the core, algo así, por ahí, no, bueno. Como sea, como le guste, la figura es muy simple, es una daga que se les metió hasta adentro. Ese es el primer paso hacia la salvación. Cuando un ser humano toma conciencia de su estado calamitoso, desastroso, sin esperanza a los ojos de Dios. Ahora el Espíritu Santo ha cumplido la tarea que el Señor Jesucristo dijo que iba a hacer cuando lo enviara. La noche antes de ir a la cruz, el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto requiere una explicación muy grande. En cuanto a pecado, porque no creen en mí. ¡Wow! Alguien va a decir, pero yo no soy ni asesino, ni adúltero, ni esto. Mis hermanos, dejemos de jugar con esas trivialidades. El peor pecado que puede cometer un humano es negar a Jesús y repudiarle y rechazarle en su vida. Por eso dice, voy a mandar al Espíritu Santo para que los convenza. Si el Espíritu Santo no hace esa obra en el corazón humano, nadie se salva. Ustedes y yo somos como el peñón de Gibraltar, un piedrón inconmovible. Y yo puedo venir acá con mis brillantes sermones y es como tirar bolas de nieve contra ese peñón. Únicamente la obra del Espíritu Santo es la que puede derretir el hielo de la incredulidad, la dureza de corazón y hacer que un ser humano venga a la presencia de Dios de rodillas y diga, Señor, ten misericordia de mí. Y ese día de Pentecostés, el Espíritu Santo entró en operación y lo primero que produjo fue la conversión de 3,000 individuos. Y hasta el día de hoy, si ustedes y yo queremos tener un avivamiento, ¿qué tenemos que orar? Espíritu Santo, ven a cada una de nuestras reuniones. Ven a cada uno de nuestros encuentros. Porque de otra manera, la obra de resucitar espiritualmente a los seres humanos es absolutamente imposible. Solamente por su obra es que ustedes y yo podemos encontrar a Cristo y ser salvos. Es entonces que, ante la pregunta, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Pedro les contestó. Y estableció en el versículo 38 las condiciones para cualquiera que quiera ser salvo. ¿Qué le dijo? Vean ahí en la transparencia, se las puse en orden. Primero, arrepiéntase. 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 Arrepiéntase de su ignorancia, Señor. Arrepiéntase de su maldad, señora. Arrepiéntase de la dureza de su corazón. Arrepiéntase de lo falso y mentiroso que es usted. Y todos, me incluyo yo mismo, no van a pensar que les estoy predicando a ustedes, ¿no es cierto? Estamos compartiendo. En el sentido de que, ¿cuántas veces el Señor vino a nuestra vida, hizo un milagro
y después que hizo el milagro volvimos a servir al diablo. Ah, mis hermanos, realmente que de eso hay que arrepentirse. Y aunque no hubieras hecho un solo pecado, aparentemente, recuerda que tú clavaste al Señor en la cruz y yo también. Tú y yo teníamos un martillo y ahí estábamos, dale y dale. Arrepentirse. Arrepentirse de que el Señor nos bendice y siempre volvemos de vuelta a lo mismo. A la luz de todo lo fiel que ha sido, de todo lo bondadoso y maravilloso que ha sido, todo lo que nos ha bendecido, hemos vivido en el espíritu de la gratitud, del servicio, de la fidelidad, de honrarle. Segundo, sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Cuando una persona acepta a Cristo y nace de nuevo, yo no tengo que andar corriéndolo para que se bautice. El Espíritu Santo hace esa obra. Solito viene alguien y le dice, pastor, ¿cuándo es el próximo bautismo? Cuando una persona que dice, che, vos ya tenés 20 años en la iglesia y no te bautizaste todavía, muchachos, tengo que ser triste, pero tengo que ser decisivo. Tal persona no ha nacido de nuevo. Porque el Espíritu Santo es el que te da la luz. Yo no estoy acá porque yo elegí. Yo estoy acá porque Dios me trajo. Y es lo mismo en todos los órdenes. Por eso dice, y recibirán el don del Espíritu Santo. Eso es lo glorioso. ¿Cómo cambiaron los caníbales? ¿Cómo cambiaron los asesinos en serie? ¿Cómo cambiaron? Porque alguien le dio un curso de consejería y le dijo, mirá. No. Cuando el Espíritu Santo toma posesión de una persona, nadie le dice nada. Solito cambia. Siempre ha sido así, siempre será así. Y el desafío final termina con unos resultados espectaculares. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas. Noten bien. Pedro les dijo, bueno muchachos, ahora vuelvan la semana que viene y les vamos a dar un curso de 50 semanas sobre la fe cristiana. No. Aquel día, no sé a dónde fueron, deben haber ido al arroyo del Cedrón, por ahí, no sé, o al río Jordán, habrán tenido que caminar 30 millas, no sé, para encontrar agua. Pero lo cierto es que alguien contó 1, 2, 3, 10, 1,000, 3,000. Y aquellos que habían empezado el día preguntándose, ¿qué es esto? O burlándose diciendo, están todos llenos de vino, ahora terminan bautizados como hijos nacidos por el poder del Espíritu. Y uno dice, ¡qué posibilidades! ¡Qué cosa más hermosa! Y uno dice, Señor, danos estos tiempos. Envía tiempos de refrigerio a tu iglesia, a esta nación, a todo el mundo. Qué mal que vivimos lejos de ti, Señor. Qué mal que vivimos sin ti. Y Señor, cómo el pecado y el engaño del pecado nos han burlado. Aquel día, la gente recibió su palabra. Marque la palabra. La hicieron personal, fue algo. No fue que alguien le dijo, che, a vos te conviene hacer eso, ¿eh? No. El Espíritu Santo habla personalmente, individualmente. No es porque el padre le dijo al hijo ni el amigo le dijo a la amiga. No. Recibieron. Quiere decir que le dieron cabida y a partir de allí pasó a ser el fundamento de todo lo que hacían. Y es por eso que dicen que fueron añadidas en aquel solo día como 3,000 personas. Y lo que concluyo con las palabras de Pedro. Cuando les dice en el versículo, ya les digo el número, y con otras muchas palabras, 40, testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Me pregunto, si el apóstol Pedro apareciera en este día y caminara por las calles de Los Ángeles, ¿cómo llamaría a esta generación?
Juan el Bautista dijo: sean salvos de la ira venidera, San Pablo decía: vivan bien en medio de una generación maligna y perversa. Y ahora el apóstol a toda esta multitud les dice: sean salvos de esta perversa generación. Mis hermanos, vivimos en días feos, malos, que cada vez se están poniendo más oscuros y más malos y peores. Necesitamos un avivamiento que revierta la ola de la injusticia y la inmundicia y el pecado, y quieran muchas personas venir a la salvación en Cristo Jesús. Al predicar el libro de los Hechos, yo veo que tiene un mensaje de aliento para ustedes y para mí, a buscar a Dios, a crecer en Él, a orar con intensidad, pidiendo que su gloria sea manifestada. Para todos ustedes que tal vez pertenecen a los de afuera, tengo buenas noticias. Cristo en este día no te condena, te invita a acercarte, a buscarle. Él te recibe con brazos abiertos. Pero tú, al igual que el hijo pródigo, tuvo que dejar el lugar de la maldición y venir a recibir el abrazo del Padre. Y lo recibió cuando llegó a la casa del Padre. Por lo tanto, al considerar esta primera reunión, uno dice: ¡qué modelo para todas nuestras reuniones! Qué lindo es cuando estamos reunidos y sin que el pastor diga nada, la gente comienza a doblar rodillas. Y la gente comienza a pasar, a buscar el rostro de Dios y a clamar y a suplicar. Eso es lo que a mí me da esperanza. La obra del Espíritu Santo de Dios. Aquel día fue derramado y de 120 pasaron a 3,120. ¿Puede Dios hacer eso? Que el domingo que viene pudiéramos tener que hacer 5 cultos porque no tenemos dónde sentar a las 3,000 personas. Absolutamente que sí. Dios está aquí. ¿Lo crees? Lo vas a esperar, lo vas a pedir. Dios quiere derramar su espíritu. Quiere que ustedes y yo veamos visiones y soñemos sueños y veamos la gloria de Dios. ¿Estás deseoso de recibir eso? ¿Estás clamando al Señor: Señor, dame eso porque si no me siento vacío, hueco y sin vida? El mensaje del día de Pentecostés es que ese mismo Espíritu ha venido a este lugar y Cristo está esperando que le extiendas las manos vacías para llenarte con su gloria. En salvación, en crecimiento, en bendición. Sea que estés fuera del reino para que entres o dentro del reino para que alcances todo lo que Cristo te quiere dar. Aquella primera reunión, ¿cómo hubiese querido estar? ¿Te hubiera gustado estar? Hoy estás en esa misma reunión, el Espíritu Santo está aquí y puedes pedirle que te llene con su gloria. Vamos a ponernos de pie para orar.